Si estás escuchando esta historia desde alguna llanura polvorienta de Chihuahua, desde una colina en Sonora o desde un rancho olvidado en Nuevo México, escríbenos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Y si algo de lo que vas a oír te toca el corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque lo que pasó con Jane Whitmore en la frontera del oeste no fue un cuento ni una leyenda, fue algo que ocurrió en un solo día, pero que cambió la forma en que un pueblo entero veía el silencio, la tierra y el perdón. Ese día, el sol había salido con fuerza sobre Dusty Hollow, un lugar donde el viento parecía tener filo y el polvo se colaba hasta en los pensamientos. Jane, con 28 años y una determinación que no cabía en su cuerpo delgado, estaba de pie junto a la cerca inacabada de su rancho. Llevaba días clavando estacas, tensando cuerdas, sosteniendo maderas pesadas con las manos ensangrentadas. No aceptaba ayuda, no porque no la necesitara, sino porque el tipo de ayuda que le ofrecían siempre venía con condiciones. Desde que su marido fue asesinado en circunstancias que nadie quiso investigar a fondo, apenas se murmuraba, fueron apaches, seguro fue por tierras. Jane decidió que esa cerca sería su forma de resistencia. Le habían dicho que vendiera, que era peligroso quedarse sola, que las mujeres no sostienen ranchos. Pero ella tenía otra idea, defender cada centímetro con el propio cuerpo, como si al clavar una estaca, clavara también un grito de «Yo existo». Los hombres del pueblo, McGraw, Harris, Miller, pasaban a caballo fingiendo cortesía, pero sus miradas llevaban amenaza. Uno había dicho que no tardarían en ocupar esas tierras por el bien del valle. Jane respondía con silencio y un martillazo más fuerte, hasta que esa tarde, justo cuando el sol comenzaba a caer tras la colina, vio algo que la hizo detener el brazo en el aire. Un hombre se acercaba, alto, con cabello negro atado, piel quemada de sol, paso firme, un apache. Jane apretó el martillo como si fuera un arma. Pero el hombre no dijo nada, ni una palabra. Se acercó lentamente, observó la estaca caída, recogió el martillo y comenzó a clavar, sin mirarla, sin pedir permiso, como si supiera que no necesitaba palabras para estar ahí. Jane no se movió, no habló, solo observó primero con miedo, luego con algo parecido a incredulidad. Nadie había hecho eso. Nadie se había acercado a ayudar sin una intención oculta. El apache no se presentó. Tampoco ella preguntó. Cuando terminó de clavar la última estaca del día, dejó el martillo en el mismo sitio donde lo encontró y se alejó en silencio. Jane lo vio desaparecer entre las sombras del ocaso, como si fuera parte del paisaje. Esa noche no durmió. No sabía si había sido una amenaza velada, un gesto de compasión, o simplemente un alma solitaria reconociendo otra. Al día siguiente, cuando el calor empezaba a entibiar la madera de la galería, Jane salió con su taza de café a observar la cerca. No había señales del apache, solo el polvo habitual danzando entre las estacas recién clavadas. Pensó que tal vez había sido un encuentro aislado, un gesto sin continuación. Pero cuando el sol comenzó a caer, la silueta volvió a aparecer por la colina. Misma postura, mismo paso. Caminó hasta el rincón donde había dejado el martillo y siguió el trabajo como si fuera lo más natural del mundo. Jane no dijo nada. Preparó pan de maíz y lo dejó en un paño sobre la baranda del alpendre. Al terminar el tramo de cerca, el hombre se aproximó, miró la comida y con una leve inclinación de cabeza la aceptó. Comió en silencio, sentado en el borde de la escalinata. Luego se levantó, asintió de nuevo y se fue. Esa escena se repitió por varios días. Él llegaba al caer la tarde, trabajaba 1 hora o 2, comía lo que ella dejaba y se marchaba sin pronunciar palabra. Los vecinos empezaron a notar la rutina. Desde lejos, algunos vieron la figura morena moviéndose junto a Jane y comenzaron los comentarios. Harris fue
El primero en decirlo en voz alta en el almacén, la viuda Whitmore se volvió loca. Anda con un apache en su terreno. No era solo prejuicio, era odio antiguo, disfrazado de preocupación. La muerte del esposo de Jane aún era tema sensible, y ver a un indígena merodeando por allí reavivaba sospechas que nunca se habían apagado del todo. Pero Jane, que alguna vez temió quedarse completamente sola, empezó a percibir algo que nunca imaginó sentir: alivio. La presencia de aquel hombre callado no ocupaba espacio, no exigía nada, no imponía órdenes. Solo hacía, martillaba, limpiaba el sudor, comía en silencio, y dejaba atrás un pedazo de cerca que ella no habría conseguido terminar sola. La ausencia de palabras empezaba a sonar, curiosamente, como una forma de respeto. Una tarde, mientras doblaba un viejo trapo de cocina, Jane se sorprendió dejando otro al lado, limpio, con costura reciente. Era como si hubiera aceptado sin decirlo que ese hombre formaba parte de su paisaje cotidiano. Ya no lo veía como amenaza, lo veía como compañía. Callada, sí, pero compañía. A veces se asomaba al porche antes de que él llegara y se quedaba esperando su silueta en el horizonte, como quien espera que el viento regrese con buenas noticias. Fue en uno de esos días, cuando el sol bajaba anaranjado detrás del rancho, que Jane lo miró más de cerca. Tenía las manos marcadas por cicatrices, las muñecas rígidas como si hubieran estado atadas alguna vez. Su rostro no expresaba rabia ni cansancio, sino una serenidad dolorosa, como quien ya ha visto demasiado y aprendió a no gritar. Jane quiso preguntarle su nombre, pero no lo hizo. Algo en la postura de él le decía que, si tenía que saberlo, lo sabría sin necesidad de palabras. Esa noche, después de que el apache se marchó, Jane permaneció sentada en el escalón de la entrada, con la taza de café ya fría entre las manos. El silencio de su alrededor era denso, pero distinto. No era el silencio del abandono, sino el de algo que estaba creciendo. Por primera vez en meses, sentía que la casa ya no era solo una defensa contra el mundo, sino un lugar en el que alguien, aunque fuera por una hora al día, decidía quedarse. Fue entonces cuando, sin saber muy bien por qué, al día siguiente lo esperó con una decisión tomada. Cuando él llegó y comenzó a martillar, Jane lo observó largo rato desde la sombra del porche. Luego bajó, se acercó y se detuvo a menos de 2 metros. Con voz firme, pero algo trémula, dijo por primera vez en semanas una frase en voz alta dirigida a alguien. A mi marido lo mataron apaches, lo encontré solo, sin cruz en la tumba, le arrancaron el anillo. El hombre dejó de golpear. No levantó la cabeza, pero sus hombros se tensaron visiblemente. Jane esperó una reacción, una palabra, un gesto. No llegó nada, pero cuando lo miró a los ojos, algo la estremeció. Estaban llenos de agua. No lágrimas, pero sí un brillo que no pertenecía al polvo ni al sudor. Él tragó en seco, dejó el martillo en el suelo y se alejó caminando despacio, sin mirar atrás. Jane se quedó allí, sola, con el corazón latiendo en un ritmo que no conocía. No era odio, tampoco alivio, era la angustia de haber tocado en otro la misma herida que la perseguía. Esa noche no cenó, ni prendió lámparas. Se quedó en la mecedora, envuelta en una manta, repasando cada instante, cada mirada, cada martillazo compartido en silencio. Algo dentro de ella decía que ese hombre sabía más de lo que mostraba, que no era coincidencia que se hubiera acercado justo a esa cerca, justo a esa casa, que tal vez, había estado allí aquel día. Al amanecer, salió descalza hasta la parte trasera del terreno, donde el bosque comenzaba a cerrarse. Sentía el impulso de caminar, como si algo la llamara. Cerca de un árbol torcido, donde solía guardar leña, notó un montón de tierra ligeramente revuelta. Se arrodilló. Con las manos excavó despacio, y encontró algo pequeño, frío, cubierto de tierra fina.
Un collar, el collar del marido. Milá, mismo que ella nunca logró recuperar, estaba ahí, enterrado con cuidado. Alguien había vuelto. Al atardecer, cuando Jane aún sostenía el collar entre los dedos, una figura distinta se acercó. Era una mujer de cabello blanco recogido en 2 trenzas, envuelta en un chal tejido a mano. Caminaba despacio, con la dignidad de quien no tiene prisa. Se presentó con voz suave. «Me llamo Macawy. Vengo a explicarte lo que él no puede decir». Jane no dijo nada, pero no se movió. La dejó hablar, porque algo en esa presencia le decía que lo que iba a escuchar, aunque doliera, era necesario. Macawy se sentó con esfuerzo sobre una piedra junto al árbol, como si conociera aquel lugar desde siempre. Con las manos juntas sobre el regazo, comenzó a hablar sin rodeos. «Yo estuve con Nantán cuando encontramos el cuerpo de tu esposo. Él no murió como te dijeron. Fue atrapado en un cruce entre 2 grupos. Uno de ellos no obedecía a nadie. Cuando llegamos, ya era tarde, pero Nantán insistió en que no lo dejáramos allí tirado». Jane no parpadeó, solo apretó más fuerte el collar entre los dedos. «Lo cubrimos con ramas, luego con tierra. Yo le di mi pañuelo. Nantán puso el collar sobre su pecho. Él no entendía tus palabras, pero entendía tu dolor. Desde entonces viene cada tanto, observa desde lejos, y cuando vio que reconstruías esto sola, quiso estar cerca». Macawy la miró con una compasión que no humillaba. Él no fue culpable, solo fue testigo, y cargar con ese silencio lo ha dejado casi sin voz. Jane sentía las palabras como cuchillas que no cortaban, sino que abrían una herida para limpiarla. Por meses había odiado en silencio. Se había aferrado a la imagen de un enemigo invisible para soportar el luto, pero ahora ese enemigo tenía rostro, nombre, y no era quien pensaba. No era un asesino, era alguien que había intentado honrar lo que quedaba. Alguien que, como ella, no encontraba las palabras para lo que había pasado. Cuando Macawy se levantó para irse, se detuvo una vez más. Él no esperaba tu perdón, solo quería ayudar a cerrar la cerca, para ti, para él, para lo que quedó sin cerrar ese día. Jane no supo qué responder. Apenas asintió. Vio a la anciana alejarse lentamente por el mismo sendero donde días antes había desaparecido Nantán, y por primera vez en meses, Jane sintió que podía llorar sin miedo, que el llanto no era señal de derrota, sino de rendición ante la verdad. A la mañana siguiente, Jane se despertó antes del alba, como si supiera que algo iba a cambiar. Preparó pan de maíz y lo dejó sobre la mesa, no porque esperara a alguien, sino porque ya no podía actuar como si nada hubiera pasado. Cuando salió al porche, el aire estaba quieto. Ni el viento se atrevía a cortar ese silencio. Y entonces lo vio. Nantán de pie, junto al poste donde todo había comenzado. No dijo nada, solo recogió el martillo y comenzó a trabajar. Jane se acercó. No lo detuvo, no hizo preguntas. Tampoco él explicó. Solo siguieron. Clavaron estacas lado a lado, como si martillar fuera una forma de responder, de cerrar, de enterrar lo que el lenguaje no alcanzaba a remediar. Ese día no hubo palabras, pero sobró todo lo que importaba: gesto, respeto y la primera chispa de algo que tal vez pudiera llamarse paz. A medida que pasaban los días, la cerca fue tomando forma definitiva. Los espacios que antes parecían intransitables, ahora mostraban firmeza. Las maderas, antes dispersas, alineadas con exactitud. El terreno, antes áspero y marcado por el abandono, ahora tenía líneas rectas, como si alguien estuviera escribiendo una nueva historia con martillo y clavos. Jane notó que, desde que Nantán volvió, no había sentido el peso del pasado como antes. No es que hubiera desaparecido, es que ya no la aplastaba sola. Una tarde, mientras revisaba las herramientas bajo el alpendre, Jane notó algo que no recordaba haber dejado allí. Era una puerta pequeña, hecha de madera tallada a mano.
En el centro había un símbolo que ella no reconocía de inmediato, una espiral con trazos circulares alrededor. No había nota ni explicación, pero supo de quién venía, y de alguna forma que no sabía explicar, sintió que aquello era más que una puerta. Era un gesto. Sin decirle nada a nadie, Jane limpió con esmero un espacio en la pared lateral del granero. Allí instaló la pequeña puerta con sus propias manos. Quedó encajada como si ese lugar hubiera estado esperando por ella. Y aunque nadie más entendiera el porqué de ese objeto, Jane lo supo desde el primer momento. Era una forma de abrir algo que antes estaba cerrado, no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia lo que ella misma no se había permitido sentir. Esa noche, mientras preparaba el pan con calma inusual, dejó 2 platos sobre la mesa, uno frente al otro. No había acordado nada con Nantan, no le había pedido que entrara, pero cuando él llegó, miró la puerta entornada y entendió. Entró sin ruido, se lavó las manos con el agua del balde y se sentó. Comieron en silencio, pero el silencio no era incómodo, era un idioma nuevo, uno que no necesitaba traducción. Con el tiempo, Jane comenzó a notar otras transformaciones. La casa, que antes parecía respirar miedo, ahora olía a madera fresca, a maíz tostado, a tejidos que volvían a cubrir los sillones. Los caballos dejaron de inquietarse con los pasos del apache. El gallinero, antes descuidado, volvió a producir. Y Jane ya no miraba el reloj para contar cuánto faltaba para que alguien se fuera. Empezó a esperar las llegadas. Un día, sin previo aviso, Nantan trajo algo más. Era un banco de madera, pesado, con patas anchas y un respaldo sólido. Lo dejó al lado de la cerca recién terminada. Jane se acercó, lo tocó con la mano y leyó la inscripción tallada en uno de los extremos. Para quien tenga hambre puede sentarse, no precisa nombre. Ella no preguntó cuándo lo hizo. Solo se sentó un momento, cerró los ojos y supo que aquello era más que un banco. Era una promesa. No tardó mucho para que el rumor se convirtiera en escándalo. Una mañana, mientras Jane recogía huevos del gallinero, escuchó los cascos de caballos parando en la entrada de la finca. Eran 3 hombres, McGraw, Harris y Miller, con los rostros tensos y el tono de voz más educado que de costumbre. «Solo pasamos para avisar, señora Whitmore. La gente anda hablando. Dicen que hay un salvaje viviendo con usted. Y eso, bueno, no queda bien para la reputación de una viuda honesta». Jane quedó en silencio por un momento. Después miró directamente a McGraw y respondió con la misma firmeza con que martillaba sus estacas. «Ese hombre tiene nombre y tiene más honor que muchos por aquí». Los 3 se miraron, fingiendo una risa nerviosa. Pero ella sabía lo que vendrían a hacer la próxima vez. Y no vendrían con palabras. Aquella noche Jane se sentó en la escalera del porche con una escopeta descargada al lado. No por miedo, sino por claridad. No tenía intención de usarla, pero quería que todos supieran que estaba lista. Cuando Nantan apareció, ella solo señaló el banco junto a la cerca y dijo, «Vendrán». Él no respondió, pero se sentó a su lado, y se quedaron ahí, en silencio, como quienes ya decidieron que no van a retroceder. La tensión no tardó en escalar. Al día siguiente, un grupo de vecinos se reunió en la plaza del pueblo. Decían que era inadmisible que una mujer blanca viviera con un apache como si nada, que eso era una provocación, que el pueblo tenía normas, aunque no estuvieran escritas. La idea de hacer algo al respecto flotaba en el aire como humo antes del incendio. Fue entonces cuando Macaulay llegó, sin ser llamada, y se plantó delante del grupo. Con voz baja dijo, «Antes de juzgar, escuchen lo que no quisieron oír hasta hoy». La reunión se convirtió en debate, y del debate nació una invitación informal. Escuchar a Jane. El domingo siguiente, durante la misa, el padre cedió la plataforma para que ella hablara. La iglesia estaba llena.
Jane subió los escalones con las manos temblorosas, pero la espalda erguida, y cuando empezó a hablar, su voz era firme. Ese hombre no me debe nada. Me ayudó cuando nadie más ayudó. Fue el único que no pidió nada a cambio. El silencio en la iglesia fue tan denso que se podía oír el crujir de los bancos. Macaulay, que estaba sentada al fondo, se levantó y confirmó todo lo que Jane había dicho. Contó sobre el collar, sobre el entierro digno, sobre el dolor callado. Y poco a poco, la gente fue callando también. No hubo aplausos, ni abucheos, solo miradas bajas y un sentimiento que ninguno quería admitir: vergüenza. Ese día no terminó con fiesta, sino con verdad. Y para Jane ya era más que suficiente. Aquella misma tarde, Jane volvió sola a casa. No esperaba cambios inmediatos. Sabía que la gente no abandona sus prejuicios de la noche a la mañana. Pero al llegar al porche y ver a Nantan apilando leña junto a la puerta, sintió que algo ya había cambiado. Caminó hacia él, sin prisa, y delante de todos los que observaban desde lejos, hizo algo simple y profundo. Sostuvo su rostro con ambas manos y posó sus labios en los suyos. No hubo aplausos, ni conmoción exagerada, pero fue como si algo invisible se hubiera roto allí. Un muro antiguo que nunca había sido nombrado cayó, y cayó en silencio, como todo lo que habían construido juntos. Jane no besó a Nantan por osadía, ni por desafío. Fue por verdad, por gratitud, por amor, por algo que se construyó sin palabras, estaca por estaca, gesto por gesto. Durante los días siguientes, algunas puertas empezaron a entreabrirse. Doña Celina, que nunca había cambiado más que un buen día con Jane, apareció con una cesta de huevos. El hijo del herrero, curioso, se sentó en el banco de la cerca para observar el atardecer, y uno de los hermanos Harris dejó una bolsa de harina en la veranda sin decir nada. Nadie pedía disculpas, pero los gestos hablaban. La pequeña finca, antes rodeada de muros invisibles, empezaba a convertirse en un lugar de paso y permanencia. Jane y Nantan no cambiaron su rutina. No hacían discursos, ni intentaban convencer a nadie. Seguían cuidando el jardín, reparando la cerca cuando alguna estaca se soltaba, dejando pan recién horneado en la mesa del porche. Lo que sí cambió fue la mirada de los demás. Ahora, cuando pasaban frente al terreno, algunos saludaban con la cabeza, otros apenas bajaban los ojos, pero ya nadie decía en voz alta lo que antes se murmuraba con odio. Pasó un año desde aquella tarde en la iglesia. La primavera volvió a colorear los arbustos y a llenar la plantación de maíz con vida. Las flores plantadas por Jane y regadas por Nantan crecían alrededor de la casa, y el rancho, que antes parecía una isla de dolor, ahora recibía visitas semanales de vecinos que venían a intercambiar semillas, pedir consejos o simplemente sentarse en el banco de la cerca para descansar un poco. Nantan construyó otro banco, esta vez bajo el árbol donde Jane había encontrado el collar. En el respaldo talló otra frase: el dolor no se borra, pero se transforma. Jane, al leerla, se sentó a su lado, tomó su mano por primera vez frente a los demás y dijo en voz baja: gracias por no irte. Y en ese gesto quedó sellada una historia que no había nacido del olvido, sino del valor de permanecer. La cerca, que antes había sido símbolo de defensa y aislamiento, se convirtió en un punto de encuentro. Los niños del pueblo empezaron a sentarse allí al final de la tarde, mirando a Nantan trabajar la tierra y haciendo preguntas que él respondía con gestos o dibujos en la arena. Jane, desde la cocina, los observaba con una mezcla de ternura y orgullo. Nadie les había dicho que debían tener miedo. Aprendían desde el ejemplo que hay silencios que curan más que cualquier sermón. Cierta mañana apareció en la entrada un viajante cansado, con la ropa rota y el rostro cubierto de polvo. Jane lo invitó a sentarse en el banco de la cerca.
No preguntó de dónde venía ni para dónde iba. Solo le dio agua, pan y silencio acogedor. Él se quedó algunas horas, luego siguió su camino. Ese mismo día, otra mujer llegó con 2 hijos pequeños. Lo mismo, acogida sin interrogatorios. La finca se había convertido en un punto de refugio para quienes necesitaban respirar. Macawi seguía apareciendo de vez en cuando. No traía noticias, solo su presencia tranquila. Se sentaba con Jane a coser, compartía hierbas secas para el invierno y contaba historias antiguas, que Jane escuchaba como si fueran parte de un idioma que estaba aprendiendo a hablar con el corazón. A veces Nantan se sentaba cerca, sin intervenir, pero escuchando todo. Macawi lo llamaba el que sabe esperar, y Jane sabía que no había nombre mejor. Con el tiempo, algunas mujeres del pueblo empezaron a acercarse para pedir ayuda con el cultivo, con el cuidado de animales o simplemente para aprender a hacer pan de maíz sin horno. Jane enseñaba sin altivez. Nantan ayudaba sin invadir. Y así, sin que nadie se diera cuenta al principio, se fue formando una pequeña comunidad alrededor de esa casa que antes parecía olvidada. Ya no era solo la finca de Jane, era un lugar donde el dolor había sido acogido y, por eso, otros también se sentían libres para dejar el suyo allí. Un día, Jane colgó una pequeña pizarra junto a la puerta, escrita con tiza. «Aquí nadie es menos». Fue Nantan quien la leyó primero. Tocó la madera con los dedos y sonrió. No con la boca, sino con los ojos. Después fue hasta el cobertizo. Sacó una vieja manta de cuero y comenzó a tallar algo que solo Jane vería días después. El símbolo de la espiral que había tallado en la pequeña puerta. Lo repitió, esta vez en grande, sobre el establo. Era el símbolo de su nueva historia. Aquella noche, sentados en el porche con el viento soplando leve, Jane lo miró y dijo sin rodeos: «¿Alguna vez pensaste en irte algún día?» Nantan tardó en responder. Miró el horizonte, luego el banco junto a la cerca, y negó con la cabeza en silencio. No, ella entendió, y en ese momento supo que lo que habían construido no era un acuerdo, era hogar. Y no porque hubieran vencido el pasado, sino porque habían plantado algo nuevo sobre él. Con el pasar de las estaciones, la finca se fue adaptando a los ritmos de la naturaleza y de los afectos. Lo que antes era urgencia y dolor, ahora era rutina serena. Jane se despertaba temprano, preparaba el café, colgaba los paños en el tendedero y casi siempre encontraba algún vecino o viajero sentado en el banco de la cerca. Algunos venían con historias tristes, otros solo necesitaban silencio. Y todos al partir dejaban algo: una bolsa de maíz, un pan casero, una flor, una sonrisa. Nantan seguía cultivando la tierra como quien conversa con ella. Plantaba en silencio, regaba con cuidado, cosechaba con gratitud. A veces, Jane lo observaba desde la ventana y pensaba que aquel hombre le había devuelto algo que ni ella sabía que había perdido. La confianza en que el bien existe, no el bien ruidoso de las promesas, sino el bien de los actos pequeños, repetidos, discretos, como el suyo que apareció, ayudó, quedó y nunca exigió nada a cambio. En una tarde de verano, llegó una joven con un bebé en brazos, huyendo de un marido violento. Jane la recibió sin preguntas, le dio baño, sopa, cama limpia. El bebé durmió tranquilo por primera vez en días. Nantan calentó agua y dejó ropa secando al sol. Y una vez más, esa casa sirvió de refugio para quienes estaban a la deriva. Cuando la joven se fue, días después, dejó una pulsera hecha de paja. Para agradecer, porque no me miraron con pena, dijo. Desde entonces, el banco junto a la cerca dejó de ser solo un lugar simbólico. Pasó a ser reconocido en todo el condado como el banco de los que necesitan empezar de nuevo. Algunos llegaban por recomendación, otros solo por intuición.
Jane y Nantan nunca se atribuían mérito alguno, solo decían que estaban ahí, que a veces eso bastaba. Una vez al mes, los hijos de antiguos moradores traían cestas con dulces, quesos o plantines. No se quedaban mucho tiempo. Solo se sentaban un rato, comían algo y partían, pero siempre decían lo mismo. Mi madre dijo que fue aquí donde recordó lo que era ser bien tratado. Jane escuchaba eso con humildad, y Nantan, desde su rincón, solo asentía, como quien confirma algo que nunca fue dicho en voz alta. Cierta mañana, mientras el sol nacía detrás de las colinas y el cielo aún estaba medio lila, Jane se dio cuenta de algo que nunca había notado tan claramente: el sonido de los pájaros. Durante mucho tiempo, todo había sido ruido de martillo, viento y dolor. Ahora había cantos, pequeños, despretenciosos pero constantes, y eso era lo que quería guardar, no el estruendo del cambio, sino la ligereza de lo que nació después. Los días en que llovía y nadie aparecía en el banco, Jane y Nantan pasaban el tiempo bajo el alpendre, intercambiando pequeños gestos. Él lavaba los utensilios, ella cosía. A veces se miraban, a veces ni eso, pero había una sensación constante de que estaban completos ahí. No había planes para el futuro, ni cuentas pendientes del pasado, solo el presente, firme como la cerca que habían construido juntos. En una de esas mañanas lluviosas, Jane decidió pintar la puerta principal. Eligió un color terroso, parecido al de los campos alrededor. Cuando terminó, notó que la pequeña espiral tallada aún estaba allí, discretamente visible. No la cubrió. Al contrario, la contorneó con pincel fino, destacándola. Era su símbolo, de aquello que se reconstruyó sin prisa, sin ruido, sin espectáculo, una marca viva de todo lo que aprendieron callados. Un día llegó una carta. Era del Consejo del Pueblo. Invitaban a Jane y a Nantan a participar en una reunión comunitaria para tratar la mejora de los caminos y cercas de todo el condado. No era un gesto grandioso, pero sí era la primera vez que el nombre de él aparecía en papel oficial, como miembro igual. Jane lo mostró sin palabras. Nantan apenas la miró y asintió. No necesitaban celebraciones. Bastaba saber que lo que antes era imposible, ahora era natural. A partir de esa reunión, surgieron otras pequeñas colaboraciones. Un vecino pidió ayuda para arreglar la cerca de la plantación. Otro ofreció semillas. Un adolescente del pueblo preguntó si podía aprender a construir bancos como los de Nantan. Y fue así, sin que nadie proclamara, que él se volvió referencia. El mismo hombre que antes era visto con miedo, ahora era buscado por su calma, su precisión y su forma de enseñar sin humillar. Jane observaba todo, eso con una mezcla de gratitud y serenidad. No se sentía victoriosa, ni redimida, solo en paz. Había perdido mucho, sí, pero había ganado algo raro. Un hogar sin rejas, una rutina sin miedo, un amor sin necesidad de pruebas. Por las noches, a veces se acostaba primero y escuchaba a Nantan cerrar las ventanas, apagar la lámpara, cubrir sus pies con la manta. Nunca decían buenas noches, pero ella dormía con la certeza de que estaba segura. Esa seguridad no venía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que ahora no enfrentaba nada sola, porque había alguien al lado que, aunque sin prometer, permanecía, que, aunque sin hablar, cuidaba, y que, aunque cargando las heridas del pasado, decidió construir, no sobre las cenizas, sino sobre la tierra firme del presente. Un domingo de otoño, Jane despertó con un olor diferente en el aire. Era humo de fogata, pero venía mezclado con hierbas. Salió al patio y encontró a Macawi sentada en el banco de la cerca, calentando las manos. No dijo nada, solo señaló al cielo y murmuró: «Es tiempo de agradecer». Jane entendió. Fue a la cocina, preparó té, trajo pan
y juntas se quedaron allí en silencio, mirando el viento llevar las hojas amarillentas. Nantán llegó luego y se sentó a su lado. Ninguna palabra fue intercambiada, pero todo fue dicho. La comunidad, sin que nadie exigiera, decidió hacer algo inédito, una cosecha colectiva. Cada familia trajo parte de lo que tenía, unos con verduras, otros con conservas, algunos con telas o plantines. La finca de Jane se convirtió en el centro de ese encuentro. Mesas simples se montaron bajo los árboles. No hubo discursos ni oraciones oficiales, solo una sucesión de miradas, abrazos tímidos y cucharas hundiéndose en ollas humeantes. La cerca, antes defensiva, ahora servía de apoyo para niños jugando. Durante ese día, una señora que Jane apenas conocía se acercó y dijo: «Gracias por no rendirte. La forma en que te quedaste nos enseñó a mirar de nuevo». Jane sonrió. «No», respondió, pero por dentro sintió que algo encajaba, como si el dolor de antes ahora tuviera un lugar donde reposar. No necesitaba olvidarlo, solo dejarlo donde ya no doliera. Nantán pasó parte de la tarde tallando algo nuevo. Una pequeña placa que clavó discretamente en la entrada de la finca. En ella estaba escrito: «Bienvenido, quien venga en paz». Eso fue todo, nada grandioso. Pero quien pasaba y leía, entendía que allí vivía alguien que había elegido vivir sin muro entre las personas. Y que había aprendido a la fuerza que el amor verdadero raramente grita, simplemente permanece. La noche cayó lentamente. Las mesas fueron siendo desmontadas. Los niños dormían en brazos de sus padres, y el banco de la cerca volvió a su silencio habitual. Jane y Nantán fueron los últimos, recogiendo los restos de la fiesta. Cuando terminaron, se sentaron lado a lado y observaron la oscuridad apoderarse del campo. No tenían nada más que decir, pero estaban completos, y eso bastaba. Antes de dormir, Jane pasó los dedos por la espiral tallada en la puerta. Pensó en todo lo vivido desde el día en que él apareció con un martillo en la mano. Si alguien le preguntara qué fue lo que cambió su vida, sabría la respuesta. No fue un gesto grandioso, fue alguien que se quedó. Algunos años después, ese rancho simple ya era conocido en otros pueblos como la Casa del Banco de la Cerca. Gente de lejos pasaba para ver, preguntar, dejar algo o simplemente sentarse un rato. Nadie sabía bien toda la historia. Algunos decían que era un lugar de oración, otros que ahí vivía un curandero. Pero quien realmente paraba allí, notaba rápido. No era leyenda. Era solo una casa donde el silencio no dolía. En la entrada de la propiedad ahora crecían girasoles. Jane los había plantado en un impulso, sin pensar mucho, y cada año crecían alineados con el camino de tierra, como si fueran los verdaderos guardianes de esa tierra. Nantán los cuidaba con delicadeza, como quien entiende que todo lo que florece necesita primero tiempo y paciencia. Era su forma de recordar que lo que crece despacio dura más. Macawi ya se había ido hacía tiempo, pero dejó para Jane una última frase bordada en un paño sencillo. Algunas historias no se cuentan con palabras, se caminan. Estaba colgado en la cocina cerca del fogón y cada vez que Jane lo veía, recordaba el día en que aquel hombre sin voz caminó hasta su cerca y nunca más se fue. Cierta mañana, un niño de unos 10 años llegó corriendo hasta la casa. Su madre había pedido que avisara. Había un forastero herido en el camino, cerca del desfiladero. Jane y Nantán no preguntaron quién era, ni qué había hecho. Solo llenaron una bolsa con paños limpios, agua y comida, y fueron, porque así comenzó todo. Y ahora, así elegían continuar. En el regreso, el niño que los guiaba preguntó: ¿están casados? Jane sonrió, intercambió una mirada con Nantán y respondió solo: vivimos juntos. El niño se quedó callado un instante y luego dijo: ah, entonces son familia.
Y en ese instante, en ese simple tramo de camino, todo tuvo sentido. Porque a veces lo que transforma una vida no son las promesas, ni los nombres, ni los papeles. Es el banco donde alguien puede sentarse sin tener que explicar nada. Es la cerca que en vez de dividir, acoge. Es el gesto callado de quien viene y se queda. Y eso es en lo que Jane cree hasta hoy. Porque así fue como volvió a vivir. Estaca por estaca, gesto por gesto, silencio por silencio.